Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos así esta nueva emisión de Red Más Internacional. Hablamos a esta hora, como siempre, de las noticias del mundo y entramos en materia. Avanza la caravana de migrantes centroamericanos mientras crece la tensión y también las advertencias del gobierno de los Estados Unidos en caso tal de que los migrantes logren llegar hasta la frontera sur de su país. Se cumplen 10 días desde que la caravana de migrantes salió de San Pedro Sula en Honduras el pasado 13 de octubre. Lejos de perseguir el sueño americano, huyen de un presente que les ha arrebatado vidas, ilusiones y un futuro en su país. Según la Organización de Naciones Unidas, lo que inició como una caravana de 2.000 migrantes ya va en 7.000, de paso y con un rumbo fijo. Que nos apoyen porque no nos vamos a quedar en México, solo es que vamos a pasar, pero yo les digo que nos apoyen, solo es que vamos a pasar. Una vez más se recuerdan el motivo del éxodo. El gobierno de Honduras no le ayuda a nadie a uno. Un discapacitado no le ayuda. Solo mira esta gente que va aquí sin trabajo, pero la gente está huyendo del país de ellos. Voy por un saludo para Donald Trump, que ahí lo vamos a visitar. La caravana avanza hacia la frontera sur de Estados Unidos. Ya están en Tapachula, en el estado de Chiapas, donde recargaron fuerzas para avanzar con su travesía, donde se encontraron con la solidaridad de sus habitantes. Por el momento se les está proporcionando agua, comida, un lugar donde se puedan bañar, y recursos como medicamentos, atención médica y algunas cositas más que se les da aquí, ropa, zapatos para los niños. Lo que ha sido visto desde la ilegalidad e incluso con términos de criminalidad para algunos mexicanos, el paso de la caravana no va más allá de lo normal. Sin embargo, destacan el paso de la más reciente caravana. La migración en este lugar es natural. Todo el tiempo los migrantes están pasando, van de paso, nadie se queda. Pero ahorita sí nos preocupa ver tantas personas. Desde que salió, Donald Trump lanzó su primera advertencia y una semana después está empezando a cumplir. Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a Estados Unidos. Ahora empezaremos a recortar y reducir sustancialmente la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente. Es que el Congreso de Estados Unidos había acordado el desembolso de 2.600 millones de dólares entre 2015 y 2018 a estos países. A solo semanas de las elecciones de medio término, Donald Trump una vez más culpó a los demócratas de la situación. Cada vez que vea una caravana o personas que vienen ilegalmente o intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, piense y culpe a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Acuérdense de las elecciones de medio término, qué injusto para los que vienen ilegalmente. Como una emergencia nacional calificó la caravana, por lo que asegura que ya hizo las advertencias pertinentes. Tristemente, parece que la policía y el ejército mexicanos no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente. He alertado a la patrulla fronteriza y al ejército que se trata de una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes. Los migrantes piden no ser estigmatizados. No, que no se confunde, es cierto que hay gente que tal vez ha hecho cosas que no tienen que hacer, pero por uno no podemos pagar todos, pues. Y los hijos, pues hay uno, bueno, por lo menos yo las que llevo son hijas mías, pues porque no las puedo dejar. El 16 de octubre, Trump anticipó que quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán arrestados y deportados a su país. Esto como parte de su política tolerancia cero. Por su parte, Nicolás Maduro, miren ustedes, dijo que ve con dolor lo que está sucediendo con los migrantes centroamericanos y también le pidió a Donald Trump que abra la frontera para que miles de personas puedan entrar a los Estados Unidos. Pese a que cientos de personas han abandonado Venezuela en búsqueda de un mejor futuro en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, entre otros, el presidente Nicolás Maduro expresó su preocupación por los migrantes, aunque no se refirió precisamente a los venezolanos. Yo veo con dolor lo que está sucediendo en Centroamérica. Miles, dicen que ya van más de 8.000 hombres y mujeres centroamericanos
que han iniciado una gran marcha hacia los Estados Unidos, llevando su dolor, su miseria, su pobreza, su necesidad. Maduro explicó la que para él es la principal causa de que miles de centroamericanos hayan emprendido rumbo hacia Estados Unidos. El capitalismo dependiente neocolonial que domina a los países centroamericanos. La dependencia de los gobernantes centroamericanos del poder imperial gringo. Ellos son los responsables que han sumido a Centroamérica en la miseria, en el atraso, en la necesidad, en el despotismo. También atribuyó la problemática a la corrupción y envió un mensaje a quienes lo han dejado todo por emigrar hacia suelo norteamericano. Yo quiero enviarle a los pueblos centroamericanos que van en esa marcha hacia los Estados Unidos toda la solidaridad y el amor del pueblo bolivariano de Venezuela, toda la compañía del pueblo bolivariano de Venezuela. Y le hizo una petición a su homólogo de Estados Unidos. Y le hago un llamado al presidente Donald Trump a que abra la frontera de los Estados Unidos y respete a los migrantes centroamericanos. Desde la Venezuela de la dignidad, desde la Venezuela bolivariana, le hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos, al respeto a la humanidad, al respeto a la legalidad, y abra las puertas. Aunque el régimen de Nicolás Maduro ha insistido en minimizar el éxodo de venezolanos hacia otros países, en las últimas horas 2 ciudadanos de la nación caribeña murieron y otros 3 fueron detenidos cuando intentaban llegar ilegalmente a las costas de Aruba en una embarcación que trasladaba a unas 20 personas. La líder opositora María Corina Machado rechazó este hecho. Miles de venezolanos huyen cada día para salvar sus vidas. Muchos, al hacerlo, los ponen en riesgo. Gente de bien, de trabajo. Los gobiernos del hemisferio deben recibirlos con respeto y comprensión, como hizo por décadas Venezuela. Ayuden a lograr el quiebre y ellos regresarán. Se estima que cerca de 2 millones de personas han escapado de la crisis en Venezuela en los últimos años. Lorenz Saleh, quien permaneció 4 años detenido por el régimen de Nicolás Maduro, tuvo un emotivo encuentro con su madre. En un video quedó registrado el instante en el que el activista y Yamile Saleh se dieron un fuerte abrazo en Madrid, en España. Lorenz Saleh, quien fue acusado de tener nexos con grupos paramilitares colombianos, fue excarcelado y enviado a territorio español el pasado 12 de octubre. En las próximas horas ofrecerá una rueda de prensa a medios internacionales. Y la actriz estadounidense Angelina Jolie está en Perú visitando a los migrantes venezolanos en ese país. Su llegada a territorio peruano fue criticada por el régimen de Nicolás Maduro. En su condición de enviada de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Angelina Jolie llegó a Lima para conocer de primera mano la situación de los venezolanos que han llegado a ese país, huyendo de la crisis que afecta al país gobernado por Nicolás Maduro. Venezuela no es un lugar que la persona se quiera mudar simplemente porque sí. El albergue Sin Fronteras en San Juan del Lurigancho fue uno de los sitios visitados por la actriz estadounidense. Allí conversó con algunos venezolanos. La llegada de Jolie a tierras incas no pasó desapercibida por el régimen de Nicolás Maduro. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, la calificó de esta manera. Luces, cámara, acción. Aparece Angelina Jolie a darle todo su amor a la caravana de venezolanos en Perú. Perdón, a la diáspora venezolana. Oportuna noticia para los medios de la derecha no hablar de los migrantes centroamericanos y el amor con que serán recibidos en Estados Unidos. Desde 2012, Angelina Jolie viene desempeñándose como enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a mediados de este año estuvo en Siria. Su visita a tierras incas durará 3 días, ya que Perú registró en septiembre de 2018 la presencia en su territorio de 456.000 venezolanos. Hablamos ahora de lo que pasa en Málaga, en España. Allí las lluvias han causado grandes inundaciones, dejando parte de la población sin electricidad. Esta es la segunda emergencia por cuenta del mal clima que España ha experimentado en la última semana, después de que las fuertes lluvias en la isla de Mallorca causaran la muerte de 10 personas. ¿Lo habéis visto? Como si fuera una película de terror, estos relámpagos y los fuertes aguaceros acompañaron a los residentes de Málaga durante horas. Los ríos intentando retener
todo el agua que cayó se desbordaron causando graves inundaciones que se llevaron con su paso carros, casas y hasta personas. La ciudad de Antequera fue una de las más afectadas por la gran tormenta de agua en donde un miembro del cuerpo de rescate perdió la vida mientras intentaba salvar a otras personas. Pues mostrar como alcalde de la ciudad mi más hondo pesar y el pésame de la muerte de un antequerano, un servidor público a través del Consorcio Provincial de Bomberos, y respetando total y absolutamente los deseos de la familia, así que la ciudad honrará su memoria declarando 3 días de luto oficial a partir de mañana lunes, martes y miércoles serán 3 días de luto oficial en la ciudad de Antequera. Algunas calles fueron cerradas temporalmente por las autoridades para evitar más tragedias y un puente por el que pasa el tren se vino abajo producto de las inundaciones. El Servicio Meteorológico Español emitió una alerta roja en la provincia de Málaga y los cuerpos de socorro siguen trabajando para intentar rescatar con vida a quienes aún se encuentran desaparecidos. Se acercan las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos y los demócratas tienen una ventaja de 9 puntos. Así lo revela la más reciente encuesta de NBC y The Wall Street Journal. El 6 de noviembre serán las elecciones de medio término en Estados Unidos. Son claves porque de su resultado depende que los republicanos conserven su mayoría, además de ser las más polarizadas en las últimas décadas. Se llaman las elecciones de medio término porque justamente se hacen a mitad del mandato presidencial. El Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 senadores, 2 por cada uno de los 50 estados, en este momento repartidos entre 51 senadores republicanos, 47 demócratas y 2 independientes que se inclinan hacia los demócratas. Si el Senado se estanca o empata en un tema, es el vicepresidente el encargado de llevar a cabo el desempate, en este caso republicano. Una jornada clave para los demócratas porque podrían cambiar el poder en Washington desde las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 y buscan defender 10 escaños en el Senado en los estados donde ganó Donald Trump. Teniendo en cuenta la relevancia de las legislativas, según la encuesta nacional de NBC News y The Wall Street Journal, los demócratas llevan una ventaja de 9 puntos sobre los republicanos. En la encuesta, el 50% de los probables votantes prefieren que los demócratas controlen y sean mayoría en el Congreso después de las elecciones, frente al 41% que prefiere que los republicanos mantengan su mayoría. La Fiscalía de Nueva York eliminó 6 cargos contra el encarcelado narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El ente investigador estadounidense tomó la decisión de quitarle 6 de los 17 cargos al ex líder del cartel de Sinaloa para agilizar el juicio en su contra que va a comenzar este 5 de noviembre. Guzmán Loera permanece privado de su libertad en una prisión federal en Manhattan. Estamos de regreso, seguimos hablando a esta hora de lo que es noticia en el mundo. El potente huracán Huila se degradó a categoría 4 y en las próximas horas va a tocar las costas de Sinaloa en México. Con vientos que han llegado a superar hasta los 250 kilómetros por hora, el huracán Huila amenaza las costas del Pacífico Central con fuertes precipitaciones y olas de entre 2 y 5 metros de altura. El fenómeno avanza con dirección a las costas de Sinaloa, donde tocará tierra en las próximas 72 horas. Mazatlán y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, estarían entre las zonas más afectadas. Sí, pero pues no, ya muchos me dijeron que no pasa nada. Normalmente lluvia y viento. En su cuenta en Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al Sistema Nacional de Protección Civil instalar el Comité Nacional de Emergencias y tomar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar a la población de los estados afectados. El único peligro que puede pasar es que suba la ola mucho, se lleve la arena y se lleve junto al velero. Es lo peligroso que podría pasar. Otra amenaza para el Pacífico mexicano tiene que ver con la tormenta tropical Vicente, con lluvias torrenciales que causaron el desbordamiento del río Valle Nacional cerca de la ciudad de Chilpetec, en el estado de Oaxaca. A algunos residentes el agua les llegaba hasta la cintura, mientras que las tropas intentaron evacuar a los damnificados usando botes. El fallecimiento lamentable de 11 personas, 7 menores y 4 adultos. Si bien se espera que Vicente se debilite entre el lunes por la noche o el martes, el fenómeno podría producir más lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
Sigue avanzando la investigación sobre la desaparición y posterior asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El presidente Donald Trump se mostró insatisfecho con los resultados preliminares de esta investigación, pero aseguró que no romperá relaciones comerciales con el reino saudí. En unas imágenes de seguridad conseguidas y publicadas por la cadena de noticias estadounidense CNN, se ve cómo un señor parecido al asesinado periodista Jamal Khashoggi sale del consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre. Pero lo cierto es que el verdadero Khashoggi nunca salió del consulado y 17 días después de su desaparición, el gobierno saudita confirmó que el periodista había sido asesinado dentro de la sede diplomática. Las autoridades turcas abrieron una investigación del caso y hoy encontraron el carro diplomático del cónsul de Arabia Saudita en Estambul abandonado en un parqueadero público subterráneo de la ciudad. Estamos afrontando una situación que fue monstruosamente planeada y que intentaron encubrir. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, es un asesinato muy complicado. Pero el gobierno de Recep Tayyip Erdogan aseguró que no descansarán hasta saber la verdad de lo sucedido dentro del consulado saudí y publicarán las conclusiones de la investigación en cuanto las tengan. Claramente es muy importante encontrar al responsable y castigarlo, asegurándonos de que nada queda en lo oculto. Arabia Saudita es un país importante para nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos. Estamos cooperando en muchos campos. No queremos deteriorar esas relaciones, pero las autoridades saudíes tienen una importante responsabilidad en arrojar resultados en esta investigación. Resultados que hasta ahora han dejado insatisfecho al presidente Donald Trump, quien envió a un grupo investigador a los países involucrados. Tengo un excelente grupo de personas en Turquía y un excelente grupo de personas en Arabia Saudita. Lo sabremos muy pronto. Tenemos gente tremendamente talentosa que hacen esto muy bien. Hoy y mañana regresan y lo sabré muy pronto. No estoy satisfecho con lo que he escuchado. Pero aunque mostró su descontento por el avance de la investigación y por más que su Congreso le pidió romper todo tipo de relación con Arabia Saudita ante lo sucedido, aseguró que los negocios entre los dos países seguirán en pie para beneficio del pueblo estadounidense. Tenemos 450.000 millones de dólares, de los cuales 110.000 millones son órdenes militares. Pero esto es equipamiento y varias cosas ordenadas por Arabia Saudita. 450.000 millones. Creo que son más de 1 millón de empleos. No es bueno para nosotros cancelar una orden como esta. Esto nos afecta a nosotros más de lo que los afecta a ellos. Pero a diferencia del presidente Trump, la canciller alemana Angela Merkel anunció que detendrá la venta de armas a Arabia Saudita e invitó a la comunidad internacional a hacer lo mismo. Primero, condenamos este acto en los más fuertes términos, como lo dejamos muy claro ayer. Segundo, hay una urgencia de aclarar lo que sucedió. Estamos lejos de que esto se haya aclarado y los responsables sean castigados. Tercero, estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la exportación de armas no se puede dar bajo estas circunstancias. Las autoridades turcas aseguraron que los empleados que trabajan en el consulado saudí en Estambul declararán ante la justicia y a partir de hoy, la prometida del periodista Jamal Khashoggi tendrá protección 24 horas al día. Jair Bolsonaro sigue generando polémica por sus comentarios. El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil anunció que usará las Fuerzas Armadas para combatir la violencia en las calles y dijo que el país está en guerra. En entrevista para el canal Band TV, el candidato por el Partido Social Liberal a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo una polémica propuesta acerca de la lucha contra la delincuencia común. Estamos en guerra, nadie lo niega, y si estamos en guerra debemos comportarnos como soldados en combate. El militar entrando a la operación al lado del enemigo, aquel que porta un arma de guerra. En caso que sea abatido, nuestro soldado debe ser condecorado y no procesado. El ultraderechista dijo que si el Congreso le da permiso, pondría a las Fuerzas Armadas en las calles. En las últimas horas y por medio de un mensaje telefónico dirigido a los seguidores que lo apoyaron el 21 de octubre en una multitudinaria marcha, Bolsonaro arremetió contra el Partido de los Trabajadores, al cual pertenece su oponente Fernando Haddad. El hogar será mucho más grande. Si esta banda quiere quedarse aquí, tiene que someterse a nuestras leyes o se van a una prisión. Estos rojos marginales serán expulsados de nuestra patria. También criticó al encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva
y vaticinó que muy pronto tendrá la compañía de Haddad. Aguarden, Haddad va a llegar también, pero no será para visitarlo, no, será para quedarse algunos años a su lado. Ya que ustedes se aman tanto, ustedes van a pudrirse en la cárcel. Amenazó al diario que denunció las noticias falsas en las redes sociales, que aparentemente buscaban favorecerlo y opacar la imagen de su contrincante. Queremos empresas libres, pero con responsabilidad. Folha de Sao Paulo son las fake news de Brasil. Ustedes no tendrán más pauta publicitaria del gobierno. A poco menos de una semana para la segunda vuelta presidencial, Bolsonaro vive las dos caras de la moneda, ya que las encuestas lo siguen mostrando como el gran favorito para ganarle la presidencia a Fernando Haddad. Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral de Brasil investiga denuncias acerca de un supuesto apoyo ilegal por parte de empresarios que habrían financiado el bombardeo de mensajes contra el Partido de los Trabajadores en WhatsApp. Los diálogos de paz con el ELN y la crisis migratoria venezolana fueron los temas principales del encuentro de Iván Duque con el Papa Francisco. El presidente pedirá a dirigentes europeos denunciar también a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Durante su encuentro con el máximo jerarca de la Iglesia Católica este lunes, el presidente Duque abordó temas como el compromiso con la paz y la preocupación ante la crisis migratoria venezolana. Anticipó que pedirá a otros gobiernos de Europa denunciar a Maduro ante la CPI. Que miren la actitud valiente que ha tomado también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para acompañarnos en la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Creo que si otros gobiernos se unen en ese propósito, también estaremos invitando a que rápidamente se abra una investigación. Este martes y miércoles el presidente adelantará una agenda en Bruselas que incluye encuentros con miembros de la OTAN, el primer ministro de Bélgica y funcionarios de la Unión Europea del más alto nivel. Y entre tanto, Australia pidió perdón a las más de 8.000 víctimas de pederastia de la Iglesia Católica. El primer ministro ofreció formalmente una disculpa nacional donde aseguró que el Estado fracasó al no proteger a los menores de edad durante décadas. El gesto se da después de la comisión gubernamental creada en 2012 para investigar la respuesta de las instituciones a los abusos contra menores de edad. Se comprometió también a mejorar la vigilancia para evitar casos futuros. Y el mundo no es para menos, está atento a esto. El presidente Donald Trump anunció su intención de retirarse del acuerdo nuclear con Rusia firmado en 1987 entre los entonces mandatarios Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Tanto Rusia como la Unión Europea advierten del peligro que esto significaría para la seguridad internacional. El presidente Donald Trump anunció sorpresivamente su intención de retirarse del acuerdo nuclear con Rusia, pues considera que el Kremlin ha violado el tratado. Rusia ha violado el acuerdo. Ellos lo han violado por muchos años y no sé por qué el presidente Obama no negoció para salir. Y ahora no los vamos a dejar violar el acuerdo nuclear y que sigan haciendo armas que nosotros no podemos hacer. Pero Rusia desafortunadamente no honró el acuerdo. Entonces vamos a terminarlo, nos saldremos. El acuerdo, bautizado como el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, fue firmado por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el mandatario soviético, Mikhail Gorbachev. Sin duda, un acuerdo histórico que redujo las tensiones de la Guerra Fría en los años previos a la caída del Muro de Berlín y la desintegración total de la Unión Soviética en 1991. Solo los números demuestran el valor de este acuerdo. Del lado soviético, más de 15.000 armas de guerra serán removidas y todos los misiles tierra, incluido el SS-20, serán destruidos. El tratado prohíbe el uso de los misiles tierra-aire que tengan un alcance de entre 500 y 5.000 kilómetros. Y según el presidente Trump, Moscú está probando los misiles 9M729, los cuales tendrían un alcance que superan los 500 kilómetros. Así como el presidente Trump afirma que el Kremlin ha violado el acuerdo, el mandatario ruso Vladimir Putin no descarta que Estados Unidos también haya vulnerado el tratado y, de romperse, pondría en riesgo la seguridad internacional. Los lanzadores para interceptor de misiles pueden en cualquier momento convertirse en lanzadores de misiles de crucero de rango intermedio. Un ejemplo más, los misiles objetivo utilizados en Estados Unidos para probar los sistemas de defensa de misiles son idénticos en sus características a los misiles balísticos de rango intermedio. Ya existen y están en uso. Su producción en Estados Unidos puede ser un signo de desarrollo
desarrollo de las tecnologías prohibidas por el tratado. Hasta ahora, Estados Unidos anunció el retiro del acuerdo firmado en 1987 y Rusia afirmó que no dejará que ninguna nación sobrepase su armamento nuclear. A la luz de la decisión de Trump de retirarse del tratado, un gran anuncio de Putin acerca de un arrastre nuclear hace sentido. Rusia no permitirá su superioridad nuclear mayor a la de nuestra oferta. Solo esto puede prevenir una agresión nuclear potencial. Los Estados Unidos traen al mundo de vuelta a la Guerra Fría. El consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, John Bolton, viajó a Moscú para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, para discutir la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Tras 25 años de acuerdo de paz entre Israel y Jordania, el rey Abdullah II decidió anular 2 anexos del acuerdo y dejará de arrendar 2 zonas territoriales al Estado de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que negociará estos anexos con el reino jordano. Los territorios de Al-Gamar y Al-Bakura, ubicados en la frontera entre Israel y Jordania, son parte del tratado de paz firmado entre ambos países en 1994. Territorios que el reino jordano alquila al Estado de Israel y en donde viven decenas de familias campesinas israelíes. Pero tras 25 años de acuerdo, el rey Abdullah II decidió anular estos anexos del acuerdo de paz. Mis instrucciones para el gobierno es iniciar la cancelación del acuerdo que permite a Israel usar estas tierras y, por supuesto, estas directivas ya se han implementado. El rey supremo de Jordania, firme con su posición, afirmó al pueblo jordano que territorio jordano debe permanecer como territorio jordano y practicarán total soberanía sobre su tierra. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu fue informado por su par jordano sobre la decisión del rey. Vamos a iniciar negociaciones con la posibilidad de extender el acuerdo actual, pero no hay duda alguna, desde una perspectiva general, que todo el acuerdo es un importante y valioso activo para los dos países. Un tratado de 25 años que podría romperse por completo si ambos países no logran llegar a un acuerdo sobre estas tierras, lo que podría iniciar una disputa en la frontera entre Israel y Jordania y volver quizás a los tiempos de guerra entre ambos países. Y también hay que decir que continúa la violencia en Israel. Un palestino apuñaló a un soldado quien se encontraba patrullando cerca a la tumba de los patriarcas. La misma víctima reaccionó y le disparó al terrorista causándole la muerte. Esta modalidad de apuñalar personas en las calles inició en el 2016 y ha causado la muerte de más de 60 israelíes. El soldado se recupera ahora en un hospital y se encuentra, por fortuna, fuera de peligro. Miren esto, se conocieron las primeras imágenes del momento exacto en el que se descarriló el tren en Taiwán, dejando 18 personas muertas y 187 heridos. Las causas del accidente siguen siendo materia de investigación. El tren se descarriló el domingo en el distrito de Yilan, cerca de la ciudad de Taipei. El expreso 6432 con destino a Taitung llevaba 366 personas a bordo. Eran las 4:50 cuando ocurrió la tragedia. El accidente se registró después de un andén en curva, después de acelerar tras el descarrilamiento de los 8 vagones que quedaron en esta forma de W. Los primeros 5 vagones de los 8 fueron los más afectados, en donde se concentraron la mayor cantidad de heridos y víctimas mortales. Yo era uno de los afortunados que iba sentado en el último vagón. En ese momento un conductor vino a revisar nuestros boletos y en ese momento el tren frenó repentinamente. Poco después de frenar, el conductor caminó hacia atrás y el tren se detuvo por completo. Pronto volvió a funcionar de nuevo, pero a partir de ese momento se sintieron como los frenos con fuerza. Tengo una aplicación en el celular para ver cuán rápido iba el tren y decía 129 kilómetros por hora. 168 efectivos trabajaron toda la noche en las labores de rescate, una lucha contra reloj que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Las investigaciones primarias en la escena se han completado. La cifra de muertos sigue siendo la misma y ahora confirmamos que internacionalmente no se registran muertes. Hemos formado un equipo de investigación por fiscales que tienen los conocimientos profesionales de los ferrocarriles. La siguiente identificación y recopilación de pruebas está en curso.
En tercer lugar, hemos introducido un procedimiento para devolver las pertenencias de las víctimas. Las familias pueden ir a los departamentos competentes para reclamar las pertenencias. Cámaras de seguridad lograron captar el momento de la tragedia. Imágenes publicadas por la Administración de Ferrocarriles donde se ve el momento en el que el expreso se sale de las vías. El jefe de Administración de Ferrocarriles de Taiwán aseguró que el tren accidentado alcanza velocidades de hasta 150 kilómetros por hora y que lleva en este servicio desde el año 2012. También aseguró que recientemente había sido sometido a trabajos de mantenimiento integral. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Una leona mató al padre de sus 3 cachorros en un zoológico de los Estados Unidos. El hecho se registró en Indianápolis cuando la leona le presionó el cuello al papá de sus cachorros hasta asfixiarlo. Convivieron durante 8 años y nada pudo hacer el personal del zoológico para separarlos. Hasta ahora se desconocen las causas de este ataque. Y continúa la gira de los duques de Sussex por Australia. Por primera vez, el príncipe Harry le respondió a una fanática cuando le preguntó si quería que el bebé que viene en camino sea una niña o un niño. Harry, congratulations! Bueno, pues el príncipe quiere una niña. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.